Escuchas Aerovía. It's 8:52 here in New York. I'm Bryant Gumbel. We understand that there has been a plane crash on the southern tip of Manhattan. You're looking at the World Trade Center. We understand that a plane has crashed into the World Trade Center. We don't know anything more than that. Just in, you were looking at obviously a very disturbing live shot there. That is the World Trade Center, and we have unconfirmed reports this morning that a plane has crashed into one of the towers of the World Trade Center. CNN Center right now. Cadena COPE. Las noticias de las 3. Buenas tardes. Comenzamos con una última hora que nos llega desde Nueva York, donde un avión de pequeño tamaño se ha estrellado contra una de las dos torres gemelas de la capital neoyorquina, provocando numerosos destrozos. I'm looking right now at the World Trade Center. There's a massive gaping hole on the second tower. It's about 15 stories from the roof. It's just unbelievable to look at. There's a massive hole. Pues enseguida entramos de lleno con la crónica de la mañana, pero antes tenemos que ponernos en contacto rápidamente con nuestro corresponsal en Estados Unidos. Al parecer, una avioneta acaba de estrellarse en Nueva York contra las conocidas Torres Gemelas. Son los rascacielos más altos de la ciudad, allí de Manhattan. Ricardo Ortega, buenas tardes. ¿Con qué consecuencias? Hola, buenas tardes, Matías. Se acaba de producir hace escasos minutos, poca información podemos aportar. Una avioneta parece que se ha estrellado contra una de las Torres Gemelas en el tramo del piso 80 al 107. Son torres que tienen 107 pisos. Some very, very sketchy details reaching us here at Sky Centre. Important enough to bring to you, though, at this early stage. We believe that a plane has crashed into the World Trade Center. Son las 3, las 2 en Canarias. Buenas tardes. Abrimos este boletín con una información de última hora. Una explosión en una de las Torres Gemelas de Nueva York. La cadena de televisión CNN afirma que podría tratarse de un avión que se ha estrellado contra una de las torres del World Trade Center al sur de Manhattan. Así es, el tráfico aéreo sobre Manhattan es muy denso, el tráfico de aviones regulares, de avionetas, de helicópteros, pero los pasillos aéreos están perfectamente determinados. No se sabe si alguno de estos aparatos ha podido perder el control o ha sido algo intencionado. Sí, estamos viendo las imágenes y es tremendo, ¿eh? Ha tenido que perder la vida mucha gente porque son muchos los pisos que se han visto afectados por esa terrible colisión. Y los que estén en los pisos más arriba de donde se ha producido la colisión difícilmente van a poder escapar al humo y a las llamas. Difícilmente, y además la explosión se ha producido después de las 8 de la mañana, que es cuando empieza la jornada laboral de todas estas oficinas financieras del barrio de Wall Street. A esas horas, esas oficinas sin duda estarían repletas de gente trabajando. The major concern is human loss. I mean, do you know if there were many people in the building? Oh, another one just hit. Something else just hit. A very large plane just flew directly over my building, and there's been another collision. Can you see it? I can see it on this shot. Oh my goodness. Oh God. There's another one. Oh my goodness, there's another one. It seems to be on purpose. Oh my goodness, now you... Now Any it's kind obvious. of an effort up there, yeah. Now remember, oh my God. Oh my God. That looks like a second plane. Has I did not see a plane go in. That just exploded. We just saw another plane coming in from the side. You did. That was out of Yes, and that's the second explosion. You could see the plane come in. Bueno, y ahora de repente una explosión. Es que otro avión volando muy bajo, otro avión parece que se ha podido... Matías, no he alcanzado a decirte lo que ocurre, pero ha habido otra explosión, sí, en efecto. Ha habido otra explosión. Lo que aprecio desde aquí a salvofuego y humo no sé a qué puede... La otra torre, Ricardo, la otra torre. Ha impactado en la otra torre. Y además en una zona más baja aún.
Dios santo, es otro avión, parece, el que se ha estrellado en la otra torre. Parece que ha sido otro avión, esto no es... Si se confirma esta circunstancia no es casual, por supuesto. No, esto ya es un acto voluntario, vamos, primero una torre y después la otra. Buenas tardes, desde luego la situación ahora mismo en Nueva York es todo confusión. En un espacio de 18 minutos, 2 aviones, al menos el segundo de ellos de pasajeros, se han estrellado contra las Torres Gemelas de Nueva York, contra las 2 Torres Gemelas de Nueva York, que ahora mismo están incendiadas. Una de las hipótesis que parece que en estos momentos cobra fuerza es que el segundo avión fuera un avión con personas a bordo. No se descarta que ese avión hubiera sido secuestrado unos minutos antes de que se estrellara contra la segunda de las Torres Gemelas. Lógicamente... Ana, parece que el presidente Bush va a dirigir un mensaje en breves momentos. De momento no se puede aventurar ninguna hipótesis, pero sí todo indica que podríamos estar ante un ataque deliberado, porque no hemos visto las imágenes de esa primera colisión de un avión contra una de las Torres Gemelas, pero el segundo avión se ha visto perfectamente cómo enfilaba la otra torre y se estrelló. Today we've had a national tragedy. 2 airplanes have crashed into the World Trade Center in an apparent terrorist attack on our country. Pues el mensaje ha sido muy breve, ha durado apenas un minuto. Ha confirmado que en apariencia es un ataque terrorista y que la prioridad es ayudar a las víctimas y a sus familiares. Yo trabajo en Nueva York en una planta 45, la planta 45 del edificio Chrysler, ¿sí?, en la oficina comercial española. Y bueno, yo estaba a las 3 menos 10 de hora de España, a las 9 menos 10 de esta mañana, en mi despacho trabajando, cuando he oído un avión que volaba bastante bajo y me ha extrañado, pues normalmente los aviones por Manhattan no suelen volar tan bajo, suelen ir más hacia los exteriores, que es donde están los aeropuertos. Y me ha extrañado, entonces he abierto la persiana, he mirado y efectivamente he visto un avión bastante grande, no sé exactamente el tipo, no he oído las noticias para saber qué tipo de avión era, pero yo pienso que era un avión de pasajeros bastante grande, podría haber pues quizá el tipo 737, quizá 150 o 200 pasajeros de tamaño. Y me ha parecido que iba bastante bajo y no tenía muy claro por qué, pensaba que al final pues giraría hacia la izquierda o hacia la derecha. De hecho, iba haciendo pequeños giros, muy pequeños. Lo que he decidido al final es que efectivamente lo que estaba haciendo era apuntar hacia la torre, porque efectivamente ha llegado un momento en que he visto que iba relativamente demasiado bajo y efectivamente al final se ha estrellado directamente contra la torre. Oh my goodness. We're looking at a live picture from Washington, and there is smoke pouring out of the Pentagon. It would appear that there has been another major explosion, this one in the nation's capital. You are looking at a scene of... David, I'm sorry to interrupt you, but we're looking at live pictures of the Pentagon where there is billowing smoke. Jim Miklashevsky just reported that he heard an explosion, and right now we're looking at an aerial view of the Pentagon. Mick, según la CNN, lo ven ahora en pantalla, está dando la información de última hora de que el Pentágono está ardiendo. A nosotros nos había llegado, ahí tenemos las imágenes, nos acababa de llegar la noticia de que tanto el Pentágono como la Casa Blanca habían sido evacuadas. El Pentágono está ardiendo. Y ahí tienen esas imágenes impresionantes del tremendo incendio declarado en el Pentágono. Puede haber también hasta fuego en el Pentágono, atención. Madre mía. Estamos en estos momentos... Una columna de fuego en el Pentágono. Atención, que esa es noticia que se está produciendo aquí al ladito, en Washington, cuando todavía están ardiendo las 2 Torres Gemelas. And we also have a report now that it was a plane that crashed into the Pentagon, and we have a large fire at the Pentagon. The Pentagon is being evacuated as we speak now. The White House has been evacuated as well. CNN's John King joins us on the... This is as close as we can get to the base of the World Trade Center. You can see the firemen assembled here, the police officers, FBI agents, and you can see the 2 towers. A huge explosion now raining debris on all of us. We better get out of the way!
let's go to the trade tower again, because, John, we now have a... What do we have? We don't... It looks like a new plume, a new large plume of smoke. No, it may be that something fell off the building. Frank, it's Aaron. I need to interrupt you for a second. Again, there has been an explosion here in Manhattan at the Trade Center. We are getting reports that a part of the tower, the second tower, the one a bit further to the south of us, has collapsed. Ana, acabamos de ver en las imágenes de la CNN cómo en una de las torres gemelas se producía una especie de explosión a bastante altura. Yo no sé, supongo que es, claro, del mismo incendio algo ha podido hacer explosión. Pero se ha visto perfectamente ahora mismo en las imágenes cómo de un lateral de la torre que nosotros tenemos en la imagen a nuestra izquierda... en este momento está habiendo una explosión masiva en la segunda torre. Es posible que se esté derruyendo se está derruyendo. Hay una de las torres gemelas que está cayéndose físicamente en este momento. Ahí está. Sí, Carlos, nos llegan en ese momento las imágenes. Efectivamente, se ha desplomado. Britt, I just want to update you while you've been talking. Authorities at the Somerset County Airport confirm a large plane crash about 80 miles southeast of Pittsburgh. All right, here's the first confirmation from United Airlines. It's confirmed one of its flights crashed in the Pittsburgh area. Flight 93, a Boeing 757. The flight involved originating in Newark. It was bound for San Francisco. Oh, there it goes, there it goes, there it goes, there it goes. Oh, when he comes down. All right. We do need to put it down now. I think we need to put it down. Here we go. I hope I live. I hope I live. It's coming down on me. Here it comes. I'm getting behind the car. No sé si lo estáis viendo, pero parece que se ha colapsado, se ha desmoronado la torre gemela que quedaba en pie, la torre norte. No sabíamos de qué era la humareda. Es otra humareda más espectacular que la anterior. No hay torres gemelas, efectivamente. Aquel es el Empire State, supongo, ¿no? No me lo puedo creer. Se ha venido abajo la primera de las torres. La torre norte en concreto. La primera. Quickly coming down. Oh my God. The second tower. It's hard to put it into words, and maybe one doesn't need to. And there's, you can see, perhaps the second tower, the front tower, the top portion of which is collapsing. Good Lord. There are no words. You can see large pieces of the building falling. You can see the smoke rising. You can see a portion of the side of the building now just being covered on the right side as I look at it, covered in smoke. This is just a horrific scene and a horrific moment. Comprendemos bien el sufrimiento de las víctimas, de sus familias y de sus compatriotas. Lo hemos sufrido en demasiadas ocasiones. Nosotros conocemos la iniquidad de los asesinos y sabemos que es imprescindible combatirlos con toda la firmeza del Estado de Derecho, con toda la fuerza de la ley. Por eso prestaremos toda nuestra ayuda a los Estados Unidos en su empeño por que se haga justicia. Good evening. Today, our fellow citizens, our way of life, our very freedom came under attack in a series of deliberate and deadly terrorist acts. The victims were in airplanes or in their offices, secretaries, businessmen and women, military and federal workers, moms and dads, friends and neighbors. Even though I walk through the valley of the shadow of death,
I fear no evil, for you are with me. Son los sonidos que todavía estremecen de una tragedia histórica, de una fecha, la del 11 de septiembre de 2001, de la que esta semana se cumplen 20 años. En estos primeros 15 minutos de la nueva temporada que hoy estrenamos en Aerovía, han podido escuchar lo que fue aquella jornada que en todo el mundo vivimos en directo, sobrecogidos, pegados a los televisores y a los transistores de radio, desde el impacto del primer avión contra la torre norte del World Trade Center en Nueva York, ese sonido con el que abríamos este capítulo especial que captó la cámara de los hermanos Naudet, dos franceses que esa mañana soleada, casi idílica, filmaban un documental sobre un grupo de bomberos neoyorquinos, hasta el discurso a la nación con el que aquella noche inenarrable el entonces presidente George Walker Bush echaba mano del Salmo 23 del Antiguo Testamento en un intento por reconfortar a una sociedad que desde ese día cambió seguramente para siempre. Ese día que hemos rememorado con sonidos de numerosos medios de comunicación, principalmente de España, como Televisión Española, Radio Nacional, la cadena COPE o Antena 3, y de Estados Unidos a través de las retransmisiones que ese día hicieron cadenas como la CNN, Fox News, NBC, CBS o ABC, no fue una fecha más para la aviación, no fue una fecha más para la historia del mundo. Aquel 11 de septiembre de 2001, 4 aviones se convirtieron en armas letales en manos de 19 terroristas suicidas de Al-Qaeda para segar la vida de casi 3.000 personas, que seguramente son más si tenemos en cuenta que entre los más de 25.000 heridos, decenas fallecieron después a temprana edad por secuelas que se atribuyen a aquel ataque histórico. Los terroristas perpetraron un ataque que ningún guión de película había siquiera logrado imaginar. De forma coordinada, se hicieron con el control por la fuerza de 4 aeronaves, después de acceder a ellas armados principalmente con cuchillos, navajas y gas pimienta. Por orden, secuestraron poco después de despegar el vuelo 11 de American Airlines, un Boeing 767 que volaba desde Boston con destino a Los Ángeles. Esa era la misma ruta del segundo avión secuestrado, el vuelo 175 de United Airlines, también un Boeing 767. Desde Washington, Dallas, despegó el tercer avión secuestrado, el vuelo 77 de American Airlines, un Boeing 757 que volaba hacia Los Ángeles. Y desde Nueva Jersey, desde el aeropuerto de Newark, partió el cuarto y último avión secuestrado, el vuelo 93 de United Airlines, otro Boeing 757, en este caso con destino a San Francisco. El resultado de estos 4 secuestros simultáneos lo conocemos todos. Los 2 primeros aviones, los que habían partido de Boston, terminaron impactando como si fueran misiles contra las Torres Gemelas en el emblemático World Trade Center de Nueva York, símbolo del poder financiero de Estados Unidos. El tercer avión, el 757 que había despegado de Washington, terminó empotrándose contra el Pentágono, la sede del Ministerio del Departamento de Defensa del Gobierno de Estados Unidos, en Arlington, en Virginia, un símbolo sin duda del poder militar norteamericano. Y el cuarto, el vuelo 93 de United Airlines, fue el único que no alcanzó su objetivo final. Se cree que querían estrellarlo contra la Casa Blanca o el Capitolio, pero terminó cayendo en el condado de Somerset, en una zona rural del estado de Pensilvania. Esa es la cronología muy resumida de este ataque, de este atentado terrorista, de una magnitud nunca antes vista, que se ha escrutado al milímetro durante años, y de la que hay todo tipo de informes oficiales, quizá el más importante, el de la Comisión Nacional sobre los Ataques Terroristas contra Estados Unidos, un trabajo de casi 600 páginas que vio la luz pública casi 3 años después de la fecha fatídica, de ese 11 de septiembre de 2001, lo que desde entonces conocemos como el 11S, el día que cambió la aviación, el día que lo cambió todo. Y a esa fecha y a todo lo que supuso para el sector, le dedicamos este especial, este monográfico, este capítulo número 51 de Aerovía. Con la colaboración de hispaviación.es, aviación, drones y espacio por y para profesionales. Y nos vamos a Estados Unidos. Esto es Aerovía. Con Mikel Alcázar. Es un arranque no habitual para un capítulo no habitual de Aerovía, en este estreno de la nueva temporada que hemos iniciado con los sonidos de aquella jornada fatídica de la que este sábado se cumplen 20 años, y en este capítulo especial sobre el 11S
queremos, entre otras cosas, visitar los escenarios de la tragedia. El primero, lógicamente, es el de la ciudad de Nueva York, donde se encuentra nuestro primer invitado. Javier Ansorena es el corresponsal de ABC en esa ciudad de Nueva York y le saludamos ya. Hola Javier, ¿cómo estás? Bienvenido a Aerovía. Hola, ¿qué tal? Encantado de saludarte, Javier. Muchísimas Igualmente. gracias por tu tiempo. Nada, te pregunto, ¿cómo está Nueva York? ¿Cómo está Estados Unidos en estas jornadas previas a ese 20º aniversario? Me imagino que todo muy marcado por lo que ha ocurrido en las últimas semanas en Afganistán, ¿verdad? Así es, muy marcado por la salida de Afganistán. Biden, al que se le espera aquí el próximo sábado, 11 de septiembre, pues quería ganar una conquista, digamos, simbólica e histórica, ¿no? Colocar ese peso a su presidencia, y la verdad es que, digamos, que le ha salido el tiro por la culata, ¿no? En ese sentido, va a ensombrecer mucho lo que ha pasado en Afganistán y esa salida caótica y trágica del país. Uh-huh. Eso por un lado, pero luego además es que la ciudad, pues eso, digamos, es en todo Estados Unidos, ¿no? Digamos que en Estados Unidos no está en un momento de gran optimismo como país por lo que ha ocurrido. Y luego está la capa gris de la pandemia. Aquí en Nueva York, que es un estado en el que ha habido mucha vacunación, han crecido mucho los casos con esta quinta oleada relacionada con la variante Delta. Sí. Pero digamos que se sigue notando en la ciudad. La ciudad no se ha recuperado. No es la Nueva York que puede conocer cualquier persona que ha vivido aquí o que ha pasado a venir aquí de visita o por trabajo, ¿no? Esa pujanza de capital mundial de las finanzas, de la cultura, esa centrifugadora de ideas, de proyectos, de gente, de dinero, eso está un poco bloqueado todavía. Sí. La zona cero es una zona, o el World Trade Center, el lugar de comercio mundial, ¿no? El centro del comercio mundial, pegado a Wall Street, el centro de las finanzas mundiales, muy cerca de Midtown, donde están también muchos de los grandes bancos. Muchos de esos rascacielos siguen sin ocuparse las oficinas. Uh-huh. Vamos, es una ciudad sigue un poco silenciada, no tanto como en la pandemia, sí. O sea, las cosas se recuperan, pero se nota, y es que además justo ahora, a final de este verano, se han empezado a recuperar restricciones pues para restaurantes y demás. Muchos restaurantes siguen cerrados, muchas tiendas no han reabierto. Yeah. La ciudad vuelve, pero no vuelve con la pujanza que creíamos que iba a volver. Entonces Nueva York en sí misma pues tiene un interrogante puesto y coincide con su capítulo más oscuro también, ¿no? Sí, es una coincidencia, desde luego, que muchos no imaginarían, ¿no? Cuando estábamos planteándonos este 2021, año del 20 aniversario, ver un poco este escenario, ¿no? Donde han coincidido tantas cosas negativas. Me imagino que entonces un poco la sensación es, no sé si de derrota, lo que se respira en el ambiente. No sé si de derrota, pero no de optimismo. O sea, el optimismo, el puramente americano, ¿no? El convencimiento de que Estados Unidos es una fuerza de lo bueno, ¿no? Force of good. No es que mucha gente no la tenga, mucha gente la sigue teniendo, pero está más en cuestión. La salida de Kabul ha sido un golpe muy fuerte y como se junta con el aniversario, pues recuerda que han pasado 20 años, Estados Unidos fue a Afganistán por esa razón y es un recordatorio tremendo de que el resultado no es positivo. Uh-huh. Y eso pues se lleva. Nueva York fue el escenario principal, no el único, evidentemente, como ya hemos escuchado en el arranque de este capítulo y vamos de hecho después a visitar, pero fue el escenario más importante desde luego de aquellos ataques. Te quería preguntar específicamente, Javier, por la zona del ataque donde estaban las Torres Gemelas, Lower Manhattan. No sé si siguen las obras 20 años después, me imagino que sí todavía, ¿no? ¿Están reconstruyendo aún? Quedan algunas obras, sí, o sea, está casi todo acabado, pero quedan, por ejemplo, hay un centro de artes escénicas que se está empezando, hay una iglesia griega ortodoxa que pues, destrozada vaya en los atentados, que se está acabando ahora mismo, que la hace también Santiago Calatrava, el arquitecto español, y hay un solar también que está parado, de los varios que había proyectados del proyecto inicial del nuevo World Trade Center. Los grandes edificios, digamos, están acabados y funcionando ya desde hace un tiempo, pero vamos, el solar, la obra sigue y el solar, digamos que el recuerdo todavía más cercano para mayores neoyorquinos de esta zona es todavía un solar. Me imagino que además
hay que remontarse a lo que fue la prepandemia, ¿no? Porque ahora, evidentemente, con la gente teletrabajando, mucha de la gente teletrabajando, seguramente la escena, ¿no?, de esa zona de Manhattan es muy distinta, ¿no? Pero de alguna forma se había recuperado ese centro neurálgico, ¿no?, de los negocios, con los nuevos rascacielos, el intercambiador de Calatrava espectacular, que es un centro de transporte muy importante. Es una zona que de alguna forma sí se había conseguido, como digo, antes de la prepandemia, revitalizar de alguna manera, ¿no? Sí, la la principal torre, la One World Trade Center, estaba a pleno funcionamiento. También el restaurante de arriba del todo, que era una especie de recuerdo del Windows of the World en su momento, de las Torres Gemelas. Y sí, como dices, el intercambiador de Calatrava, pleno funcionamiento. El centro comercial que va en el propio intercambiador y que conecta con otros edificios del World Trade Center también estaba casi lleno, todos los locales llenos de tiendas, de restaurantes y demás. Y sí, vamos, o sea, el tráfico era continuo y volvía a ser una zona de negocios, de oficina, y en realidad sin mucha huella, digamos, de lo que fue aquello, porque por supuesto está el memorial, que como sabes son las dos puentes con la planta de las dos torres. Sí, espectaculares, sí. Pero está en una plaza que no va, o sea, que digamos no conecta mucha gente de Nueva York. La gente normalmente sale de intercambiador, porque el intercambiador pasan no tantos metros en realidad, porque el intercambiador no es tanto de transporte, es más una obra vistosa que otra cosa. El intercambiador grande de metro es el que está al lado en Fulton, que está más cerca de Wall Street, pero se conectan por debajo tierra. Pero también vienen todos los oficinistas de New Jersey. Como digo, el intercambiador de Fulton llega todo Brooklyn, la gente que vive en Staten Island con el Terrestre al lado, los del norte de Manhattan, o sea, sigue entrando un montón de gente, pero vamos, cada uno va a su sitio. Lo que es la plaza no es un sitio, digamos, de gran paso. Más turístico, ¿no? Porque lo que es el intercambiador, te iba a decir, Javier, que lo que es el intercambiador, claro, es más subterráneo, ¿no? En realidad la gente, digamos, sí pasa por allí, es un lugar de paso, pero lo que es la plaza donde está el monumento, ¿no? Esas dos grandes socavones, que la verdad que son impresionantes, las dos grandes fuentes, es más una zona, entiendo, de la fotografía del turista, ¿no? Sí, exactamente. No es un sitio de encuentro, no es un sitio de paso, porque en realidad no te lleva a ningún sitio. La plaza esa acaba en una calle bastante grande con mucho tráfico, y lo siguiente ya son los edificios que están justo al lado del río Hudson. Si, por ejemplo, si eso estuviera entre los nuevos edificios y Wall Street, pues sí, ahí habría un continuo trajín de gente. Claro. Pero no es así. Y luego, además, es que el intercambiador saca a diferentes edificios del complejo. Entonces, mucha gente puede que llegue con el metro o con el tren con el PATH de New Jersey, y directamente entre a un edificio. O de ahí salga y se vaya directamente hacia Wall Street, que es la dirección contraria de ir al memorial del 11S. Pero sí, siempre hay turistas, siempre hay gente echándose una foto, siempre hay rosas puestas en los nombres que están grabados en las fuentes, en el bordillo de las fuentes, están los nombres de toda la gente que murió. Entonces, eso siempre está. Y luego, por supuesto, cuando hay fines de semana importantes de turismo, pues en Thanksgiving, en Navidad, pues siempre hay mucha gente por allá, más la gente que está fuera haciendo la cola para entrar en el Museo del 11S, que, como sabes, está bajo tierra. Y bueno, antes de la pandemia sí que era un sitio muy visitado en Nueva York. Esa es un poco la huella física, entre comillas, que dejó aquel ataque en Nueva York, en el sentido de que cambió completamente una zona de la ciudad, su composición. Pero te quería preguntar también, Javier, para ir cerrando, por la huella más psicológica, ¿no? No sé si en el día a día de los neoyorquinos aquello sigue presente, si es un tema que sale, que de alguna forma se nota en el ambiente, o por ejemplo ahora que se acerca este 20º aniversario, si has notado algo digamos, en tus vecinos. Pues a ver, yo creo que no. A ver, hay gente, yo he hablado con supervivientes estos días y son gente que me dice que se acuerdan todos los días del 11S, lógicamente. Claro. Hay que tener en cuenta que solo 1/5 de los estadounidenses habían nacido cuando ocurrió el 11S, y el cálculo es que solo 1/4 se pueden acordar por edad. Y luego, particularmente, Nueva York es una ciudad que se renueva muchísimo. Aquí la gente viene para estar 2 años, 1 año, 6 años. Estar 15, 20 años en Nueva York no es tan habitual. Entonces, es una ciudad que pasa página también rápidamente. Por eso esa huella, digamos, emocional, pues
sí, si hablas con los veteranos del lugar, pues todo el mundo tiene un recuerdo de ese día, igual que cada uno de nosotros sabíamos dónde estaba aquel día. Claro, ellos lo tienen todavía más incrustado, digamos, en su recuerdo, pero lo que es la sensación de la ciudad, hombre, estos días se va a notar mucho, que todos nos vamos a acordar, y cuando llegue el día 11, pues todos estaremos pensando en ello. Pero en el día a día de la ciudad, no. Es una ciudad que, como digo, pasa página. Uh-huh. Y además te iba a decir, es una ciudad en la que se convive con los aviones, ¿no? Porque los ves volando encima del Hudson, cuando van a La Guardia, las entradas y salidas del JFK, o sea, que incluso en eso es una ciudad, entiendo que de alguna manera no mira mucho hacia atrás, ¿no? Sí, y ni siquiera mira mucho hacia arriba tampoco, porque como dices, estamos muy acostumbrados no solo a los aviones, a los helicópteros de turistas, claro, a los que no son de turistas, a los de la policía. En fin, el sonido de un artefacto volando por encima tuyo, pues ya no, la verdad es que no. A los que vivimos aquí no nos sorprende mucho. Siempre me acuerdo de mis padres, una vez que vinieron, nos sentamos en el East River y venían pasando un avión detrás de otro. Y era cada uno que pasa decía, es increíble, veo dos más allá y ya están viniendo. O sea, es un trajín continuo. Desde luego. Yo imagino que en aquella época, cuando esos sonidos se escucharían de forma diferente, las primeras semanas y meses después del atentado. Ahora pues nos suena como el zumbido habitual de la ciudad. Desde luego. De hecho, creo recordar que hubo un incidente no mucho después del 11S en el que se colapsaron las llamadas a los números de emergencia porque había un avión haciendo una campaña publicitaria sobre Manhattan. O sea que sí, desde luego que hubo un tiempo donde aquello era un problema y bueno, en fin, desde luego que al final todo sigue y la gente al final seguramente se acostumbra. Pues Javier Ansorena, que es el corresponsal de ABC en Nueva York, nos ha contado cómo está la ciudad en estas fechas previas. Te seguiremos, por supuesto, estos días leyendo, Javier, porque van a ser días de mucho trabajo y como te decía antes, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Aerovía para contarnos cómo está la ciudad en estas jornadas previas a ese 20º aniversario. Muchísimas gracias por todo, Javier, que vaya muy bien. Pues un placer para mí, muchas gracias. Ese es el ambiente de Nueva York de cara a esta semana de recuerdo. No es el mejor, desde luego, y eso que la conversación con Javier Ansorena la grabamos precisamente horas antes de que los restos del huracán Aida provocase una inundación histórica en parte del nordeste del país, con la ciudad de Nueva York como uno de los lugares más castigados. Nueva York fue, decía, el escenario que más focos acaparó aquel 11 de septiembre de 2001. El segundo, que también han podido escuchar en el reportaje sonoro del comienzo de este capítulo, estuvo en la capital del país, en Washington, D.C., a donde nos vamos ya. Saludamos a Gustavo Alegret, que es periodista, presentador de 2 programas de televisión en el canal internacional de noticias NTN24. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Bienvenido a Aerovía. Miquel, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por tu tiempo, por estar con nosotros en estos días de tanta actividad para cualquier periodista que esté en Estados Unidos, como es tu caso. Llega el 20º aniversario de aquella tragedia, de aquel atentado. Han pasado 2 décadas. Desde la capital de Estados Unidos, desde el centro del poder político, ¿cómo se ven las cosas, Gustavo? Creo que este 20º aniversario hubiera pasado sin pena ni gloria sin la retirada caótica de Afganistán de Estados Unidos y la coalición internacional. A Biden se le ha torcido la buena racha que llevaba de gestor, sobre todo en la recuperación económica y en hacer frente a la pandemia, con esa caótica, como decíamos, e incluso mortal retirada que ha dejado en entredicho su imagen de gestor, pero también la solidez de Estados Unidos, al menos como un socio confiable para la comunidad internacional, porque pues muchos líderes en el mundo dicen, bueno, hoy está Biden, pero y mañana puede haber otro y las cosas pueden ir de otra manera. Ya no podemos confiar como antes. Este 20º aniversario, este 20º aniversario, creo que hubiera pasado sin pena ni gloria, a no ser que se hubiesen producido estos últimos hechos de la retirada de Afganistán, que han provocado revivir los atentados, revivir esa jornada fatídica, teniendo presente que quien estuvo detrás fue Al-Qaeda y una persona muy emblemática en esa lucha contra el terrorismo, como la calificó el expresidente George Bush hijo, Osama Bin Laden. Pues sin Osama Bin Laden y con los talibanes en el control de Afganistán, volvemos, en el fondo, hacemos un reset en la historia y volvemos al 2001.
cuando Estados Unidos invadió precisamente para hacer frente a los talibanes, perseguir a Al-Qaeda y terminar con la vida de Osama Bin Laden, lo que ellos llamaron hacer justicia. Eso está en la psique de los estadounidenses y me atrevería a decir que está en la psique de todas las generaciones, las que lo vivieron a través de las pantallas de televisión, en ese impacto que supuso para las mentes de los ciudadanos, en un antes y un después, en el darse cuenta de que eran vulnerables en su propio territorio, pero también en las generaciones posteriores. Los 13 muertos del atentado suicida de hace unos días en Afganistán tenían entre 19 y 23 años. El más mayor, el de 23 años, tenía 3 años con los atentados del 11 de septiembre. Claro. Por lo tanto, alguien podría decir, oiga, ¿esa generación no se acuerda? No, sí se acuerda, porque la guerra de 20 años, los más de 2.500 militares muertos, los más de 3.000 contratistas muertos en esa guerra y la constante martilleo de los medios recordando esa escalada mortal en esas tierras lejanas como es Afganistán, han contribuido a que no se olvide el 11 de septiembre y permanezca muy presente a través del drama de presidencia tras presidencia recibiendo los cadáveres de los soldados muertos. Han pasado 20 años de aquel 11 de septiembre de 2001, Gustavo. Esta semana vamos a ver muchas imágenes de Nueva York, de Washington también. En realidad de Washington tendríamos que hacerlo, si fuéramos precisos, del condado de Arlington, ¿no? Que es una ciudad distinta en el norte del estado de Virginia, pero que en la práctica, Gustavo, es una extensión de la capital, ¿no? De la Casa Blanca al Pentágono, si no hay tráfico, se llega muy rápido, atravesando el río Potomac. Hablamos de Washington, insisto, pero en realidad el Pentágono se encuentra en Arlington. Ese edificio tan emblemático, sede del Departamento de Defensa, del Ministerio de Defensa del Gobierno Federal, que tiene sus 5 caras, cada una con 5 pisos, 5 anillos en el interior, que se reconstruyó después del ataque con una relativa rapidez, ¿no? Se volvió, digamos, a recuperar el pulso habitual de la actividad de ese gran edificio de oficinas con relativa rapidez después de lo ocurrido. Sí, y no hay que olvidar que el tercer avión que cayó en Pensilvania tenía como destino el Congreso de los Estados Unidos, que está en el corazón de Washington, el Mall, ese parque central alrededor del cual se levantan los museos, pero también los edificios federales. Gira toda la ciudad en torno a esa estructura, la Casa Blanca, los monumentos de Lincoln y de Jefferson, así como memoriales de otros conflictos bélicos de Estados Unidos. Todo forma parte de un solo conjunto y el Congreso era el objetivo de ese atentado. Fracasó en ese punto, pero como decías, sí consiguió alcanzar el Pentágono. La reconstrucción fue rápida y cada 11 de septiembre se recuerda con la exhibición de una bandera que se despliega en el lugar donde impactó uno de los aviones y el minuto de silencio. Habitualmente el secretario de Defensa, a la hora precisa en la que impactó el avión, deposita una corona de flores en una extensión que está compuesta hoy por bancos en una alegoría con agua, con la referencia de esa bandera justo al lado de la cara del Pentágono que fue impactada y que sirve de recuerdo para todos los que murieron en ese atentado, que trabajaban en el Pentágono y que pues es el corazón de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, que es algo que cruza las ideologías de cualquier ciudadano para sentirse honrado de tener esas Fuerzas Armadas, ¿no? El tributo a la bandera y el respeto a al himno y a las Fuerzas Armadas es algo que está en la esencia, en el ADN de los estadounidenses. Además de ese lugar, un poquito más alejado, se erigió un monumento con unas aspas oblicuas que salen como si fuera una fuente de agua, pero que se eleva hacia el infinito para recordar también a las víctimas. Ese es el memorial de los atentados junto al Pentágono, que por cierto, si alguno de nuestros oyentes que ahora nos acompañan tienen la oportunidad cuando visiten Washington, no dejen de hacerlo porque vale la pena, pero si no lo pueden hacer porque falta tiempo, cuando aterricen en el aeropuerto nacional, que está al lado, pueden verlo a la derecha, se ve el Pentágono y un poquito más atrás ese memorial que vale mucho la pena.
Es la referencia visual de ese conjunto monumental. Por un lado, el monumento nacional a las víctimas del 11S en el Pentágono, que eso se puede visitar. Está pegado además al cementerio de Arlington, que es otro lugar de homenaje, que está en el estado de Virginia, también en el condado de Arlington. Y el monumento a las fuerzas aéreas, a la US Air Force, que también es otro lugar, todo muy cerca, en esa zona de la capital, del área metropolitana de la capital de Estados Unidos. Y de hecho te quería preguntar, Gustavo, más allá del legado físico, de la huella física que dejó aquel ataque, te quería preguntar por la huella psicológica que pudo quedar en los habitantes de Washington y de toda el área metropolitana de DC. No sé si existe esa huella psicológica de la que también le preguntaba a Javier Ansosena en Nueva York, si la has notado en los habitantes de esa zona. Mira, Washington es una ciudad con una población flotante muy alta. Es una ciudad contracíclica, por decirlo de alguna manera. Es sede del gobierno federal. Infinidad de funcionarios viven en el área de Washington y rotan mucho. Departamento de Estado, Departamento de Defensa, y tienen sus asignaciones por 2-3 años y luego viajan, son asignados a otras zonas, funcionarios de organismos internacionales que vienen y se van, y por lo tanto me atrevería a decir que es muy poca la población que reside y vive. De hecho, cuando tú y yo nos conocimos en Washington, siempre recordarás que cuando alguien te presentan y preguntas de dónde eres, porque es una pregunta muy habitual en esta ciudad donde hay mucha gente que entra y sale, cuando alguien te dice yo soy de DC, yo soy del Distrito de Columbia, genera inmediatamente la reacción de hombre, eres uno de los pocos. Exacto. Actualmente todo el mundo es de algún sitio, pero no de DC. Así es. Por lo tanto, en el impacto colectivo de la psique, pues me atrevería a decir que el mismo que el del resto del país y el mismo que el del resto de la comunidad internacional que vivió. Sí hay cambios desde el punto de vista logístico, de seguridad, que se notan. Ha habido un incremento de la seguridad en la ciudad. Una de las cosas de las cuales seguro habéis hablado en este podcast fue la trayectoria de entrada y salida de los aviones de ese aeropuerto, que por una cuestión de seguridad no pasan por encima de zonas consideradas sensibles y tienen una trayectoria que obliga a los pilotos a hacer un giro que es muy poco habitual. Así es. A pocos metros de la pista de aterrizaje, lo cual, si uno no sabe, dice este avión está aterrizando y se va a descompensar. Y discúlpenme los oyentes que seguro saben más que yo. No sé si la palabra sería esa, pero el avión tiene un ángulo, toma una inclinación para encararse a la curva en los últimos metros que a uno que no está acostumbrado dice hasta aquí llegamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Efectivamente, bueno, para que los oyentes, sobre todo los que sepan de lo que estamos hablando, nos referimos a la River Visual, que los aviones hacen efectivamente cuando aterrizan por la pista 19 del aeropuerto nacional, del aeropuerto Ronald Reagan de Washington, D.C., que en realidad también está en Arlington, Virginia, donde efectivamente los pilotos van normalmente sobrevolando el río Potomac en visual y efectivamente van bordeando, digamos, zonas como la Casa Blanca, porque efectivamente no las sobrevuelan por un tema de seguridad, y de hecho esa aproximación estuvo, si no recuerdo mal, y aquí hablo de memoria, perdónenme si me equivoco, pero aproximadamente 3 años sin poderse llevar a cabo por ese mismo tema de seguridad hasta que finalmente se reanudaron esas operaciones en el aeropuerto de DCA. Así que efectivamente es un cambio en el ámbito aeronáutico y me parece excepcional que lo plantees, Gustavo. Quiere decir que te estamos poco a poco también trayendo a nuestro sector. Me parece un cambio también muy importante y muy reseñable que efectivamente dejamos aquí también de manifiesto. Esta semana voy terminando, Gustavo. Me imagino que vamos a ver muchas imágenes de aquello, muchos homenajes, mucho tiempo para la reflexión. Es una semana de mucho recuerdo y sombría de alguna manera, ¿no? De rememorar lo que fue todo aquello en las cadenas de televisión, programas de radio, etcétera, ¿no? Sí, y lo interesante es que tras 20 años las cadenas se esfuerzan en no repetir lo mismo de siempre, claro, en buscarle un ángulo, en hacerle un análisis distinto, porque ya 20 años de 11 de septiembre que viene haciendo lo mismo, recordar a las víctimas, eso es lo más relevante y eso sí no cambia, es el meollo de toda la conmemoración de ese 11 de septiembre, pero alrededor de ella ya giran nuevos elementos. Y este año toda esa reflexión va a venir acompañada, como no puede ser de otra manera, de Afganistán. Dios no lo quiera, pero pues si la salida de Afganistán y la llegada de los talibanes acaban albergando una reorganización terrorista que pudiera llevar a cabo una acción en territorio estadounidense, sería una catástrofe
sería letal desde el punto de vista político para el presidente Biden y, lógicamente, reabriría todas las heridas y toda la vulnerabilidad que muchos estadounidenses sintieron ese año 2001 y que ahora volverían a sentir. Desde luego es algo como aquello difícil que ocurra, en el sentido de que se han agregado muchísimas capas de seguridad, y eso es algo que vamos a cubrir en lo que queda de este capítulo especial por el 11S. Gustavo Alegret es periodista, es presentador de 2 programas de televisión en el canal internacional de noticias NTN 24. Gustavo, muchísimas gracias por dedicarnos unos minutos de tu tiempo en estos días de tanta actividad informativa allí en Washington, allí en Estados Unidos. Que vaya todo muy bien esta semana y estamos en contacto. Un abrazo grande. Otro para ti, gracias a la audiencia por seguirnos. La ciudad de Nueva York, Washington DC, y nos queda un escenario más, probablemente el menos conocido y por tanto el menos recordado de aquella tragedia, y sin embargo se trata de un lugar tremendamente simbólico para el país en el contexto de estos ataques. Hablamos de Shanksville, una localidad en el entorno más rural del estado de Pensilvania, aproximadamente a 1 hora y media de Pittsburgh. Situada en el Somerset County, en el condado de Somerset, cercada al norte por la autopista Lincoln, que fue la primera carretera de Estados Unidos que unió las dos costas, y al sur por la Pennsylvania Turnpike, la autopista de peaje que atraviesa todo ese estado, Shanksville era, hasta el 11 de septiembre de 2001, una perfecta desconocida para la inmensa mayoría de estadounidenses. A esa zona de tranquilidad absoluta, de pastos extensos, ganado y viviendas rurales, fue a parar el 4º avión secuestrado por los terroristas, el vuelo 93 de United Airlines, a cuyos pasajeros y tripulación rinde hoy homenaje un gran monumento nacional en el que destaca el sonido que desprende su construcción más emblemática. Se llama la Torre de las Voces. Es el sonido de 40 carillones de viento, el mismo número de víctimas, 40 que perdieron la vida en ese vuelo, sin contar por supuesto a los terroristas. Los carillones se instalaron el año pasado en una torre que mide exactamente 93 pies, algo más de 28 metros, con la que se terminó de construir este monumento nacional, el del vuelo 93, que igual que ocurre con el de Nueva York en la zona cero o el del Pentágono en Arlington, dejan ciertamente sin palabras a la mayoría de sus visitantes. En el de Shanksville, un muro de 40 paneles con los nombres de las víctimas indica la trayectoria que siguió el avión justo antes del impacto, hasta llegar al lugar exacto en el que cayó ese Boeing 757, el denominado Sacred Ground, terreno sagrado al que solo pueden acceder los familiares de las víctimas. A todo lo anterior se acompaña un museo, un centro de visitantes, pequeño pero tremendamente impactante, donde se explica con detalle todo lo que ocurrió a bordo de ese Boeing 757, desde su despegue en Newark, en Nueva Jersey, el secuestro y lo que ocurrió después, incluyendo detalles como la información de la caja negra o las llamadas. Las llamadas telefónicas de los pasajeros y tripulantes a sus familias, que resultaron definitivas para evitar que los terroristas lograsen su objetivo de estrellar el avión contra su objetivo, un objetivo que en realidad nunca sabremos cuál era. Adam Schaefer, uno de los Rangers del Monumento Nacional del vuelo 93, lo explica así en un vídeo de C-SPAN. Sabemos que hubo 37 intentos de hacer una llamada de teléfono. Sabemos que algunos pasajeros y tripulantes realizaron una votación en la parte trasera del avión y decidieron actuar. Decidieron que no se iban a quedar absortos esperando a que algo más pasase, sino que tomaron acción ellos mismos a bordo del vuelo 93. Ese monumento nacional del vuelo 93 se ha convertido con los años, lógicamente, en un lugar casi de obligado paso para miles y miles de norteamericanos, y de eso pueden dar cuenta en el aeropuerto de Somerset, un pequeño aeródromo dedicado a la aviación general, que es el lugar desde el que primero se confirmó que un avión de pasajeros se había precipitado sobre aquellas praderas. Este pasado fin de semana pudimos charlar brevemente con el gerente de este pequeño aeródromo. Su nombre es Dave Wright. Bueno, prefiero no compartir mi opinión personal o mis sentimientos, pero como gerente del aeropuerto, mi preocupación es que estemos siempre listos para poder recibir a las personas que visitan el monumento, y sin duda mostramos nuestros respetos cuando recibimos a familiares de las víctimas o a dignatarios. Siempre es algo sombrío, así que intentamos darles el mejor servicio posible
y acompañarlos de la mejor manera posible. El impacto de la tragedia marcó sin duda a los habitantes del condado de Somerset. El recuerdo de la tragedia seguramente quedó impregnado para siempre en la pequeña localidad de Shanksville, aunque en el día a día la vida en esa zona del estado de Pensilvania sigue siendo muy parecida a como lo era hace 2 décadas. Dave Wright es el gerente del aeropuerto de Somerset County. Por supuesto, aquello sucedió cerca de casa, pero no sé si realmente cambió algo en relación, por ejemplo, a nuestro aeropuerto o a la economía de la zona. No sabría qué decir sobre eso. Pero aquello, sin duda, tuvo un efecto profundo en nosotros. Todo lo que ocurrió el 11 de septiembre, no solo lo que ocurrió aquí, también lo que pasó con los otros 3 aviones. Cada año, el 11 de septiembre es una fecha especial en la que la actividad de este pequeño aeródromo de Pensilvania también se incrementa. Escuchamos a Dave Wright en esta conversación con Aerovía. Sí, normalmente las autoridades llegan a través de otro aeropuerto cercano, más grande que el nuestro. Pero sí, por supuesto, recibimos todos los años por estas fechas a viajeros que pasan por esta zona por este motivo, y a menudo nos encontramos con alguien que aterriza aquí para luego visitar el monumento, así que sí, nos pasa durante todo el año. Nueva York, Washington y Shanksville fueron los 3 escenarios de una tragedia que, pese al paso de los años, algunos en el sector del transporte aéreo recuerdan como si fuera ayer. Seguimos con más en este especial dedicado al 11 de septiembre de 2001, aquí en Aerovía. Escuchas Aerovía. Lo vivieron de una forma más directa, hablar del 11 de septiembre de 2001 obliga a un ejercicio de memoria que trae dolor y otras muchas emociones. En este capítulo especial queríamos también dar protagonismo a aquellos profesionales del sector que ese día trágico estaban de servicio. En primer lugar, escuchamos a Pedro Francisco Hernández Muñoz, comandante de Aeroméxico ya retirado, que esa mañana vivió aquel sobresalto en San Diego, en California, donde se preparaba en el amanecer para ir al aeropuerto junto al resto de la tripulación. Estábamos en un viaje de 6 días, me parece, y la última noche, la del 10 de septiembre, pernoctamos en San Diego, California. El día 11, muy temprano, salíamos de San Diego hacia México. Estaba yo ya en la ducha cuando sonó el teléfono. Contesté desde el baño y era un sobrecargo que me decía que viera lo que en la televisión lo que estaba pasando, con una voz de alarma muy especial. Ya no acabé de bañarme, me sequé para ir a ver la televisión, y al prender la televisión en todos los canales estaban imágenes de la primera torre echando humo, y los comentarios de que había sido un avión que se había estrellado en una de las torres. Las imágenes que llegaban por la televisión eran sobrecogedoras, especialmente cuando captaron el impacto del segundo avión. Así es como lo recuerda el capitán Hernández Muñoz. Una impresión grandísima, sobrecogimiento que sentí, al mismo tiempo de coraje, de impotencia, tristeza, sentimientos muy indescriptibles. Siguiendo las instrucciones de sus superiores y a pesar de la enorme incertidumbre de ese momento, Pedro Hernández y el resto de la tripulación tuvieron que desplazarse al aeropuerto de San Diego. Lo recuerda, así nos lo contaba en esta conversación con Aerovía el capitán Hernández Muñoz. Pues allá nos dirigimos hacia el aeropuerto de San Diego, y desde la entrada estaba todo bloqueado ya con vallas y la Guardia Nacional. Tuvimos que sacar nuestros equipajes y caminar a la terminal. La terminal desierta, el único mostrador donde había actividad era el de Aeroméxico, y únicamente los empleados de tráfico y de operaciones que estaban allí. Nos reunimos en la oficina del jefe de aeropuerto para ver qué sucedía, y tenían allí una televisión, estábamos viendo todo, comunicándose él telefónicamente a México. Ya nos dijeron que nos regresamos al hotel. Regresamos al hotel, nos dieron las mismas habitaciones y nos dijeron que cualquier cosa que se nos ofreciera, que el hotel estaba en la mejor disposición de ayudarnos. Que por lo pronto las llamadas de larga distancia para poder avisar a nuestras familias que estábamos bien,
iban por cuenta del hotel. En el hotel, en las calles, la situación en San Diego había cambiado totalmente. Es la memoria de este comandante del MD de Aeroméxico. Nos dimos un tiempo para cambiarnos y reunirnos para ir a desayunar. Salimos a desayunar y todo cerrado, las calles desiertas. Parecía San Diego una ciudad fantasma. Lo único que transitaba muy esporádicamente era alguna patrulla y nada más. En algunos puntos, supongo que estratégicos de la ciudad de San Diego, carros con soldados, vehículos con soldados, hasta que encontramos un lugar donde pudimos desayunar y a tratar, yo mi plan de comandante de estar al frente de mi tripulación, pues tratando de amenizar un poco el momento, de hablar de otras cosas que no fuera del problema que se estaba viviendo en los Estados Unidos, de entretener a la gente un poco. De regreso al hotel, compramos refrescos, frituras y unas cartas. Nos reunimos en un cuarto a estar jugando cartas, tratando de que, sobre todo las chicas que estaban muy angustiadas, no estuvieran pegadas a la televisión viendo la repetición y la repetición y la repetición de las mismas escenas. El cierre del espacio aéreo de Estados Unidos, decretado aquella mañana del 11 de septiembre de 2001, dejó en tierra durante varios días al capitán Hernández Muñoz y a sus compañeros, como nos recordaba en esta conversación con Aerovía. Pues resulta que nos quedamos, no recuerdo si fueron 5 o 6 días en San Diego, restringidos de muchas cosas, muchos restaurantes cerrados, la gran mayoría, no había bancos, de forma que la empresa no nos podía cubrir los viáticos, viendo como la forma de no estar inmersos en el problema, en ese ambiente tan terrible que se vivía en ese momento en todo Estados Unidos. Y finalmente llegó el ansiado vuelo de regreso, el primer encuentro de ese comandante y del resto de su tripulación con el avión después de la tragedia, un momento que recuerda de esta manera el capitán Hernández Muñoz. Realmente veníamos tranquilos porque suponíamos que ese tipo de ataques, supuestos individuos con ideologías extremistas y demás, pues el objetivo debían ser aviones de los Estados Unidos e instalaciones en los Estados Unidos. Cuando uno despega de San Diego, cuestión de unos cuantos minutos en que uno ya está con el control del tránsito aéreo mexicano y las trayectorias que se describen, despega de San Diego hacia el mar, está virando prácticamente de inmediato a la izquierda y en ese momento ya está haciendo contacto con aproximación Tijuana para las instrucciones de ascenso y posteriormente con Centro Mazatlán. Entonces no sentí que hubiera ningún riesgo para nosotros. Entonces nos apegamos a las recomendaciones que en ese momento había, cabina cerrada, que nadie pase, una sobrecarga obstruyendo la entrada de la cabina de pilotos, dando la bienvenida a los pasajeros, en fin. Pero no angustia en cuanto a la seguridad del vuelo, no, nunca la tuve. En ese vuelo de regreso, ya en el MD, difícilmente se podía advertir lo mucho que iba a cambiar el sector a partir de entonces. Escuchamos un sonido más de esta conversación con Pedro Francisco Hernández Muñoz. La aviación cambió rotundamente el 11 de septiembre del 2001. Siento yo que en una forma muy exagerada y una forma muy ventajosa para los fabricantes de sistemas de seguridad para la aviación. Así lo vivió este piloto mexicano aquella mañana en San Diego, en California, en otro estado también lejano a los escenarios de la tragedia, en Texas. Trabajaba en su oficina en la sede central de American Airlines en Fort Worth. Nuestro siguiente protagonista, Eric Olesen, lleva 35 años de dedicación al transporte aéreo y recientemente ha publicado un proyecto del que les queremos compartir más detalles. Se trata de Airline Voices, un podcast que recoge y documenta los testimonios, las historias de los trabajadores del sector que aquel 11 de septiembre de 2001, estaban de servicio. Eric Olesen hoy vive en Chicago y hasta allí nos marchamos para conocer más sobre su proyecto. Hola Eric, ¿cómo estás? Bienvenido a Aerovía. Thanks for being with us. Hey, good afternoon. Glad to be Buenas here. tardes, encantado de estar aquí. Muchas gracias, Eric, por tu tiempo. Cuéntanos, en primer lugar, si te parece, en qué consiste Airline Voices y cómo surge este proyecto tan interesante. So this started out several years ago. Esto empezó hace ya varios años. Un amigo mío de cuando viví en Arizona trabajaba en la radio
Y él sabía que el 11 de septiembre de 2001 yo trabajaba para American Airlines y conocía mi historia. Así que el 11 de septiembre de 2014 me preguntó si podría llamar a su programa para contar mi historia en la radio y me puse a pensarlo. And I thought about it, and I had told the story many times to my family, to other coworkers. Entonces había contado mi historia varias veces a mi familia, a mis colegas de trabajo, pero esta sería la primera vez que la contaría ante una audiencia más grande. And James came back to me later and said, "Wow, that was really powerful." Así que finalmente llamé para contar mi historia y mi amigo James me contactó después y me dijo, "Wow, eso ha sido muy potente." Así que decidí escuchar mi intervención a través del podcast de su programa, y a medida que lo iba escuchando me pareció muy claro que la única forma de contar las historias del 11 de septiembre, por lo que pasamos, es a través de la voz, del sonido. Porque puedes escribir palabras en un papel, pero la emoción que todavía sentimos 20 años después solo aparece fielmente con la palabra hablada. Y en este punto, la verdad es que todavía es emocionante revisitar aquello, a pesar de que hayan pasado 20 años. Hace 2 años estaba en una sala de reuniones preparándome con varios colegas para empezar el día, el 11 de septiembre de 2019. Y estábamos repasando nuestros recuerdos de aquel día y me di cuenta de que solo 3 de las 15 personas que estábamos allí sentados habían estado trabajando ese día para la aerolínea. Me di cuenta de que ese día los 3 pudimos compartir nuestras historias con los otros 12, pero empecé a pensar en cuánta gente se ha marchado, cuántos se han jubilado, cuántos han fallecido sin que sus historias hayan quedado bien reflejadas a disposición de las próximas generaciones de trabajadores de las compañías aéreas. Y aquello me pareció triste. Le di varias vueltas a la cabeza y, charlando con otro compañero que estaba pensando en escribir un libro sobre estas experiencias, le dije, no sé si estas historias dan para un libro, pero ¿por qué no consideramos un podcast? Y así, a medida que intercambiamos ideas e hicimos partícipes de esa conversación a otras personas, es como se inició la idea y cómo llegamos a donde estamos ahora. Lo has deslizado ya en esta primera respuesta, pero me imagino que para quienes aquel día estaban trabajando en una compañía aérea, estuviera o no directamente involucrada en el atentado, en tu caso era American Airlines, que tenía 2 de los aviones que fueron secuestrados, pero me imagino que para cualquier trabajador del sector, colocar esos testimonios en una esfera pública, no tanto en la familia, sino compartirlos para cualquiera, no es un paso sencillo, ¿no? Para quienes lo vivisteis en carne propia. No lo es. Debo admitir que hasta más o menos un mes después de los ataques, me resultó muy difícil hablar sobre eso. Contarle a mis hijos sobre lo que estábamos haciendo, hablar con mis padres, con mis hermanos, con mi hermana, fue difícil. Quizás similar a lo que los soldados experimentan en la guerra, cuando son capaces de hablar sobre eso entre ellos, pero no con sus familias. Por eso es que me resultaba fácil hablar con amigos o con otros compañeros sobre lo que experimentamos ese día, pero incluso quienes han sido contratados recientemente no se sentían reflejados. Irónicamente, no fue hasta que llegó el COVID-19 que muchas personas fueron capaces de entender lo que nosotros vivimos en aquel momento en términos del desastre que sufrió la industria. El COVID ha sido probablemente el mayor desastre al que ha hecho frente el sector aéreo en 19 años. El 11 de septiembre había sido entonces el mayor desastre que había vivido la industria de la aviación, porque no solo afectó a las 2 compañías aéreas que perdieron aviones ese día, sino que afectó a todas las aerolíneas del mundo.
En los testimonios que ya has hecho públicos a través de este podcast de Airline Voices, Eric, se puede escuchar a uno de los pocos estadounidenses que ese mismo 11 de septiembre, por ejemplo, voló ya por la tarde a pesar del cierre del espacio aéreo, en este caso con una autorización especial de la FAA. Tienes también agentes de reservas, incluso a un ex vicepresidente de American. Cubres todo tipo de perfiles con estas historias, así que te pregunto, ¿qué dirías que tienen en común todos sus testimonios? El testimonio que parece que más se escucha es simplemente lo real que nos sigue pareciendo todo. Quiero decir que han pasado ya 20 años y, sin embargo, todavía podemos recordar al minuto lo que hicimos ese día, lo que sentimos. Podemos recordar los detalles más pequeños. Y esto es, después de 20 años, lo que refleja el enorme impacto que tuvo aquello en todos nosotros y cómo nos afectó. Prácticamente con todos los que he hablado, saben perfectamente lo que estaba pasando en aquel momento concreto. Después de haber hablado, Eric, con estos profesionales y con tu propia experiencia, ¿qué es lo que, en tu opinión, ha cambiado de forma más profunda para todos vosotros a partir del 11S? Creo que lo más profundo que cambió es que, en lo que respecta a los trabajadores de las aerolíneas, desde entonces nos vemos más como integrantes de una misma familia y no tanto como competidores. Entonces trabajaba para una aerolínea y conocía a colegas que estaban en otras, y en aquella época había más competencia, parecido a los deportes. Pero ahora somos más como una familia. Tratamos de cuidar los unos de los otros. Tendemos a pensar de una forma más humana sobre los otros, más allá de pensar que esto es un negocio. Porque de nuevo, esto nos afectó a todos. Ese día perdimos a mucha gente que eran amigos, colegas. Yo conocí a una de las personas que iba en el avión que se estrelló en el Pentágono. La vida es valiosa y creo que muchos jamás habíamos pensado que era posible perder a tantos compañeros de trabajo. Y desde entonces, creo que algo que cambió para siempre es que esas personas no son solo mis compañeros, son algo así como mi segunda familia. En cuanto al número de testimonios, Eric, no sé si estás pensando en continuar el proyecto más allá de este 20º aniversario o si estás fijando un límite para terminarlo. No voy a poner un límite a eso. Y ninguna de las historias que estamos plasmando es demasiado pequeña o demasiado grande. Hemos dejado que esto corra de voz en voz. Hemos hecho algo de promoción a través de LinkedIn, en algunos grupos de trabajadores de Facebook. Es ahora que se está dando más a conocer por Twitter. Así que esperamos que, a medida que las personas lo escuchan, y sobre todo aquellos que eran empleados de aerolíneas ese día, den un paso adelante y compartan sus historias. Tenemos una dirección de correo electrónico a la que cualquiera nos puede escribir, así como una web para patrocinios, cuyas direcciones repetimos al final de cada capítulo. Si me permites compartirlas. Claro, por supuesto. Adelante, por favor. El email es Airline Voices Podcast, todo junto y sin espacios, airlinevoicespodcast@gmail.com. Cualquiera que fuera empleado de aerolíneas ese día, que quiera compartir su historia, escríbeme a esa y nos pondremos en contacto contigo y buscaremos la forma de llevarte al podcast. No espero que esto salga únicamente para este 20º aniversario. Espero que esto pueda llegar a ser un repositorio permanente para compartir estas historias. También hemos estado en contacto con el Museo del 11 de septiembre en Nueva York y esperamos enviar estas grabaciones al museo para que las incluyan en su colección. Me imagino, por cierto, que el proyecto no está circunscrito únicamente a Estados Unidos, ¿verdad? Por supuesto, esto no solo pasó en Estados Unidos, esto también afectó a nuestros vecinos, esto afectó a México, a Canadá. Las historias de lo que pasó en Canadá el 11 de septiembre es algo heroico, lo que la gente de Gander hizo ese día, pero eso es solo un ejemplo. También hubo otros países. Sabemos que algunos aviones tuvieron que aterrizar en México, otros incluso en Colombia. Hubo pasajeros varados en todo el mundo y esas historias del extranjero son tan importantes como las de quienes estuvieron ese día en Nueva York.
Es Airline Voices el nombre de este podcast, de este proyecto que documenta los testimonios de los trabajadores del sector que estuvieron de servicio aquel 11 de septiembre de 2001. La persona que está al frente se llama Erik Olesen, lo hemos tenido aquí en Aerovía. Ha sido un placer, Erik, poder charlar contigo. Muchísima suerte con este proyecto y ojalá que os lleguen también testimonios desde fuera de Estados Unidos. Muchísimas gracias por tu tiempo. Un saludo. Thank you, sir. Muchas gracias. ¿Quieres contactar con nosotros? Escríbenos a info@aerovia.net. Cabe que el 11 de septiembre de 2001 fue un acontecimiento histórico muy complejo al que se puede mirar desde muchos prismas y que dejó además innumerables historias también en lo que tiene que ver con la aviación. Mostró, por ejemplo, que el país no estaba preparado para un ataque de esas características, como reflejan las comunicaciones, por ejemplo, entre los centros de control y los mandos militares, la tardanza con la que salieron los cazas de Scramble, la descoordinación absoluta y, en general, la lentitud en la respuesta. Mostró también la enorme capacidad de adaptación de los profesionales, que reaccionaron de forma encomiable cuando la FAA anunció el cierre total del espacio aéreo de Estados Unidos. Esa decisión fue clave para el desarrollo de los acontecimientos en el país vecino, en Canadá, en una de esas historias que nos dejó la cara B del 11S, llamada la Operación Yellow Ribbon, en la que los aeropuertos del nordeste de Canadá se toparon de pronto con miles de visitantes inesperados, los pasajeros de los vuelos que no pudieron entrar a Estados Unidos tras el cierre del espacio aéreo. La historia de lo que ocurrió, por ejemplo, en Gander, eso que nos mencionaba antes Erik Olesen, dio para libros, para algún documental y hasta para un exitoso musical de Broadway, Come From Away, que este fin de semana llega como película a Apple TV. September 11th, 2001. Over 200 planes getting diverted. Even with all the hotels in town, we've got no room. With thousands of passengers arriving at any minute, the town is asking for help with, well, anything you can do. We barely know where we are. Just freaking out. I wish I was home. Thank you for shopping at Walmart. Would you like to come back to my house for a shower? El 11S evidentemente tuvo repercusiones enormes en todos los ámbitos. En el geopolítico, por ejemplo, aquel atentado provocó una respuesta agresiva del gobierno de Estados Unidos, desató la guerra de Afganistán primero y la de Irak después, y aquello fue la semilla de todo lo que ha venido más tarde. En eso se centra Turning Point, la espectacular serie documental de 5 capítulos muy recomendables, por cierto, que ha publicado recientemente Netflix, donde nos muestran el 11S y sus consecuencias con toda su crudeza. It was a beautiful fall morning. There was the loudest noise I had ever heard. And it got dark. Pieces of this story continue to come together. I've never seen anything like this. I whispered into the president's ear, America is under attack. También ha aterrizado en Netflix en estos últimos días una nueva película basada en hechos reales sobre el trabajo del abogado Kenneth Feinberg, que fue el encargado del Fondo de Compensación a las Víctimas del 11S. Una película muy interesante con un reparto en el que destacan Michael Keaton, Stanley Tucci y Amy Ryan. Su título es Worth. The shock from the attacks in New York and D.C. reverberate across the entire nation. What we're facing is a national emergency. We are proposing a Treasury fund offering compensation to the victims. No solo en Netflix han aterrizado en estos últimos días nuevos trabajos sobre el atentado, las cadenas de televisión de Estados Unidos han seguido dándole una vuelta de tuerca a lo ocurrido para presentarlo de una forma distinta 20 años después. Un ejemplo claro es esto de MSNBC, que se estrena este miércoles en Estados Unidos con testimonios inéditos. Se llama Caja de Memoria, Ecos del 11S. On September 11th, my husband and I had decided that we were going to take the morning to do some errands, have breakfast together, and vote. And so we dropped our daughter off at school in Brooklyn, where we live. I came down the stairs from the school,
and my husband was talking to a stranger. Y puestos a revisar el 11S desde nuevas ópticas, esto es mucho más provocador, lo acaba de publicar HBO y va desde el 11 de septiembre hasta la pandemia del COVID-19. Más de 200 entrevistas que dan forma a este NYC Epicenters, un trabajo con la firma personalísima de su director, de Spike Lee. On the morning of September 11th, the whole world changed. I don't think America was prepared for something like this to happen in our country. When I was on the pile, when I was part of that effort, you really felt the love of humanity right there. It just lifted you. We were driven together. What COVID did was drive us apart. Y más allá de las pantallas, sobre el impacto del 11S también se ha escrito mucho en la literatura y por supuesto en el ámbito académico, especialmente en lo que tiene que ver con la economía y más concretamente en cómo cambió el mercado de las compañías aéreas de Estados Unidos a partir de aquellos ataques. La transformación fue profunda, fruto de la pérdida de confianza de una parte de la población que conllevó una caída formidable del número de viajeros. Llegaron las fusiones, las absorciones, algunas quiebras, el modelo de las low cost aceleró decisivamente durante esta crisis y a las viejas aerolíneas tradicionales no les quedó otra cosa que reestructurar sus costes. Hoy, por ejemplo, sería casi impensable ver esos aviones de fuselaje ancho cruzando el continente norteamericano con solamente 45 o 60 pasajeros a bordo. El impacto fue, desde luego, mundial y un ejemplo minúsculo de esto, pero también muy curioso, lo encontramos en Miami. Muchos ya casi no recuerdan que la compañía Iberia tuvo un hub durante muchos años en la ciudad más importante de Florida, con el que daba servicio a varios destinos de Centroamérica y el Caribe, y que fue de alguna manera una víctima colateral del 11S. El endurecimiento progresivo de los requisitos para viajar a Estados Unidos, las nuevas medidas de seguridad que se impusieron tras el ataque, acabaron por hacer inviable esta operativa, una operativa que recuerda así Oscar Saire, en 2002 técnico de mantenimiento de Iberia destinado en este hub y en la actualidad comandante en la compañía Gester. En su momento, previo a los Airbus, estuvieron los DC-9, luego MD-87 y luego fueron rotados por A319. Había 4 A319 allí. Entonces la operación que se hacía, efectivamente, era basada en un hub, que era si yo no recuerdo mal, era la única compañía, en este caso Iberia, que tenía un hub en Estados Unidos. O sea, era una oportunidad enorme en todos los aspectos. Y los aviones de largo radio, en este caso 747, llegaban a mediodía, a eso de las 3, y luego por la noche, cuando abrían la rotación en ciertas temporadas del año, operaban 3:40. Entonces, cuando venían dos de las líneas, era 3:40 por la noche, 747 a mediodía, y una vez que desembarcaban todo ese pasaje, hacía transbordo para subir a los A319. Iberia, lo escuchábamos, con sus 747, sus A340, llevaba pasajeros a Miami, donde la compañía tenía basados varios aviones de fuselaje estrecho, como esos A319 de los últimos años, con los que después volaba a destinos del Caribe y de Centroamérica. Todos los aviones, esos 4, prácticamente salían a la par. Los destinos eran empezando por Panamá, Managua, San José de Costa Rica, San Pedro Sula, San Salvador, Cancún, Guatemala y no sé si me dejó alguno por ahí. Creo que están todos. Desde ahí hacían todas las rotaciones. Pernoctaban allí, algunos, el de Cancún, por ejemplo, volvía a Miami y los demás se quedaban en esos destinos para volver al día siguiente con más pasaje a dejar a Miami. Esos eran los destinos del extinto hub de Iberia en Miami, un hub que operaba, como nos cuenta Oscar Saire. Ese, particularmente, que es en la línea donde yo estaba destinado, el de Miami a San Pedro Sula, desembarcaba en San Pedro Sula y algunos volvían a embarcar para ir a San Salvador, donde se hacía lo mismo. Allí pernoctaba y al día siguiente hacíamos la línea a la inversa. De San Salvador, con pasaje, iba a San Pedro Sula, donde se recogía y se desembarcaba a la vez, y de San Pedro Sula volaba a Miami. Y los demás, no, esa era la única rara que había. Los demás eran destinos, por ejemplo a Panamá, que tenían 3 horas y algo de vuelo. Si no recuerdo mal, se quedaban hasta un día la tripulación y al día siguiente se volvían. O sea, todos los demás destinos se quedaban a pernoctar en esos aeropuertos. Y hoy puede parecernos hasta exótico, pero en aquel momento, incluso después del 11S, el funcionamiento del hub de Iberia en Miami era muy intenso y de ahí que cuando decidió cerrarse en 2004 fuera un asunto muy comentado por los medios de comunicación de Florida. Escuchamos a Oscar Saire. Hubo bastante tiempo en el que se siguió operando, ¿no? Y aquello era un hub, era una operativa bastante productiva, al menos a mi manera de verlo.
Yo te hablo desde un punto de vista de mantenimiento, que por aquel entonces era lo que realizaba y vamos, no tenía nada que envidiar la operativa que teníamos allí a nivel de mantenimiento con la que había aquí en Barajas. O sea, es que estaban constantemente volando los aviones, ya te digo, eran todos los días. Algunas rutas a lo mejor se operaban 5 días, como el caso de la que yo tenía más particular. El caso es que no faltaba, ¿no? En todo momento y todos los días de la semana estaban operando, ¿no? Este comandante de Gester, que recuerden en 2002 estuvo destinado como TMA de Iberia en ese hub de Miami, recuerda así lo que fue aquella experiencia. Escuchamos a Óscar Saire. Bueno, mira, para mí ha sido una de las etapas más maravillosas de mi vida, por no decirte la mejor. O sea, he tenido otras muchas más, pero esa particularmente es la que a mí me abrió un horizonte para estar ahora donde estoy. Pero aquello era como estar de vacaciones remunerado y el ambiente era fabuloso, pero tanto en la base de Miami como las escalas de San Salvador, de San Pedro Sula, la gente de tierra, ¿sabes? En Panamá, en cualquier sitio, todo era espectacular, de verdad. O sea, muy, muy buen ambiente. Había 40, si no recuerdo mal, 40 tripulantes técnicos que venían todos de España, pero sin embargo las tripulaciones auxiliares eran contratadas allí y había de todo. Allí te podías encontrar muchos españoles que vivían en España por la razón, en Estados Unidos por la razón que fuera, y había auxiliares de ambos géneros, lo mismo mexicanos que colombianos, que cubanos, que estadounidenses, de todo. Pero era como una especie de gran familia, o sea, fabuloso. Aquello era un pedacito de Iberia al otro lado del Océano Atlántico, con un equipo de profesionales muy distinto de lo que seguramente hoy es habitual en la compañía española. Así lo explica en esta conversación con Aerovía Óscar Saire. Parece que al venir a Madrid ya se metían en su propia burbuja y no había tanta abertura, ¿no? A nivel sociocultural, incluso menos comunicación, más frío, por decirlo así, ¿sabes? Era todo más frío. Allí las cosas eran muy diferentes, muy a gusto, ¿sabes? Con todos. Estaba en contacto todo el mundo con todo el mundo. Ten en cuenta que era una base, por ejemplo, hablando de Miami, o sea, en un núcleo muy pequeñito tenías a tanto tripulantes como despachadores de vuelo, auxiliares, la gente que atendía a tierra, los mecánicos, todo. O sea, te cruzabas con cualquiera, era como ver un trozo de Iberia, de todo lo que abarca Iberia en una parte del aeropuerto. Estaba todo ahí, o sea, te podías cruzar con cualquiera, ¿no? Eso generaba mucha buena onda, como decían allí, ¿sabes? Óscar Saire nos hablaba sobre su experiencia en Miami. Hablamos del año 2002, poco después de los atentados del 11 de septiembre, cuando el país estaba iniciando su gran respuesta a lo sucedido, lo que se notaba sobre todo en el ámbito de la seguridad. No, había bastante movimiento, lo que se notaba era un crecimiento brutal a nivel de seguridad. O sea, todo estaba mirado con lupa. Las autorizaciones que nos tenían que dar a nosotros que trabajamos en el aeropuerto como mantenimiento a pilotos, todo estaba muy, muy controlado. Todos los movimientos que había por dentro de las plataformas, las áreas aire, digamos, de aeropuertos estaban muy, muy, muy controladas, y cualquier fallo que hubiera al respecto, por ejemplo con Iberia, como recuerdo que uno de los técnicos perdió una de las tarjetas que tenía y bueno, se montó una bastante desagradable porque al final apareció la tarjeta, ¿no? Pero claro, todo eso era motivo de inspección absoluta por parte de la TSA, que creo que es la que estaba por aquel entonces, y bueno, era muy complicado todo. Pero a nivel de operación, no. La verdad es que iba todo sobre ruedas. Y en aquel tiempo, nos explicaba Óscar Saire en esta conversación con Aerovía, nunca temieron que pudiera repetirse un ataque como el de unos meses antes. Realmente ninguna. Es que en ese aspecto yo estaba allí como en una burbuja, pero no tengo ninguna sensación de miedo más que la presión de la seguridad, nada más. Y la gente, los americanos allí, los propios del aeropuerto, los que más raíces podían tener allí, con los que contactábamos y demás, tampoco lo veía. No, además era un tema que tampoco estaba al orden del día. No sé, no se estaba constantemente hablando, como puede suceder ahora, con el tema de la pandemia. No tengo un recuerdo en mi memoria que me haga pensar el porqué de aquellos atentados y las consecuencias y todo lo que pudiera llegar a pasar en un momento dado allí en el aeropuerto, en un propio avión o en algo. No, todo lo contrario. Mejor que en ese momento, y más cuidados y más seguridad no ha habido jamás. O sea, el hecho de que alguien quisiera, hablando así en plata, liarla, era, no te digo imposible, pero casi.
Es el recuerdo evidentemente amable de este piloto que en 2002 estuvo como técnico de mantenimiento de aeronaves con Iberia en ese hub ya desaparecido que la compañía española tuvo en Florida, en Miami. Una experiencia que para la mayoría de los que pudieron vivirla fue en definitiva un privilegio. Óscar Saide lo resume así. Eso fue un privilegio para unos pocos allí, ¿sabes? O sea, de todos los tripulantes que podía haber en Iberia, no fueron más que un mínimo porcentaje, ¿no? Si había 3.000 o 4.000, no creo que fueran allí más con rotaciones de 200 o 300. Nos queda un punto más para completar esta aerovía. Desde luego que hablar sobre todo lo que cambió en el sector del transporte aéreo como consecuencia del 11S implica hablar fundamentalmente, ya lo hemos dicho varias veces, del ámbito de la seguridad. Este es un tema que conoce a la perfección nuestro siguiente invitado en este monográfico. Su nombre es Víctor Manuel del Castillo, es especialista en SMS y factores humanos, coordinador del Diplomado Ejecutivo en Seguridad de la Aviación de la Escuela IT Aérea, y le saludamos ya. Hola Víctor Manuel, ¿cómo estás? Bienvenido a Aerovía. Buenos días, Miquel, buenos días desde Toluca, México. Encantado de saludarte, Víctor Manuel. Tú tienes una carrera de más de 50 años en este sector. Me imagino que, habiendo visto más de medio siglo de historia de la aviación, del transporte aéreo, evidentemente este es un evento que está marcado como seguramente el punto álgido, ¿no?, en los temas de seguridad de aviación, el más importante de estos 50 años. Sí, sin duda, Miquel. El 11 de septiembre del 2001 es un parteaguas en el tema de security o de seguridad en aviación, que corresponde al anexo 14 de la OASI. Y bueno, hemos tenido no solamente un año, el 2001, de aprendizaje, sino 20 años de aprendizaje a raíz de los atentados y sobre todo de la forma en que se gestionó el ingreso a los pasajeros, y no solamente hablo de los involucrados con el atentado, sino de los pasajeros en general, hace 20 años, que era muy ligero, muy superficial. Se puede distinguir muy fácilmente, Víctor Manuel, de lo que era la aviación antes del 11S a lo que es la aviación después del 11S. Hubo una reacción bestial de la administración del gobierno de Estados Unidos, entonces presidido por George W. Bush, con el apoyo mayoritario del Congreso y del Senado. Se creó, por ejemplo, el Departamento de Seguridad Nacional, Homeland Security, que es un superministerio que coordina desde 2001, más de 20 agencias gubernamentales encargadas de temas de seguridad. Se federalizó el control de los pasajeros en los aeropuertos, que entonces estaba en manos de empresas privadas, y aquello quedó a cargo de la nueva TSA, la Administración de Seguridad en el Transporte. Aquello del lado aire, lado tierra ya existía, pero obviamente a partir de entonces se volvió mucho más estricto, ¿no?, esa separación, y los controles también mucho más profundos. Digamos que hubo un cambio muy profundo, ¿no, Víctor Manuel? Sí, sin duda, Miquel. El 11 de septiembre llegó a revolucionar y a cambiar, lamentablemente de manera reactiva, porque fue después de los atentados, y también positivamente, viendo el otro lado de manera proactiva, porque se tomaron infinidad y se siguen tomando infinidad de soluciones proactivas para evitar que esto se repita. Los agarraron a los Estados Unidos fuera de base. Su plan de respuesta a la emergencia, que es un sistema que tiene la aviación cuando hay incidentes o accidentes serios de aviación, estuvo fuera de base. Los agarraron con los dedos entre el marco de la puerta y la puerta. Y bueno, pues el resultado es que se tomaron acciones. Esta es la forma proactiva, lo positivo, aunque ya después del evento, y se siguen tomando reacciones de todo tipo. Voy a dividirlas en dos: las técnicas, las tecnológicas, las nuevas tecnologías, con los escáneres, con los rayos X, con todo lo electrónico para poder detectar cualquier artículo que lleve algún material peligroso, o una bomba o cualquier otra cosa, un cuchillo, una navaja, un cúter, y poderlo parar a tiempo. Es decir, es una barrera. Los arcos de inspección de los aeropuertos son barreras para evitar el accidente, entre otras muchas barreras. Y por otra parte, y eso es muy interesante porque me tocó vivirlo unas semanas después del 11 de septiembre del 2001, el entrenamiento y la capacitación de los guardias de seguridad.
de los llamados guardias de seguridad, que no son policías, son guardias que tienen que vigilar las normas de seguridad que antes eran sumamente light, sumamente superficiales. Te pasaban el aparatito, el Garrett, que es la marca, para detectar cualquier metal, claro. Y si sonaba no pasaba nada. Ahora no, ahora hay una inspección muy, muy profunda que también en ocasiones molesta a los pasajeros. De hecho, es lo que iba a decir, cualquiera que ha volado, ¿no? Ha pasado por eso, ¿no? Porque básicamente otra de las cuestiones que también entiendo que cambia a partir del 11S es que todos esos controles se estandarizan, ¿no? Por más que luego hay una serie de capas, ¿no? Y que no todos los pasajeros pasan por todas. Estoy pensando, por ejemplo, en ese control de sustancias explosivas, por ejemplo, que a veces pasan por la maleta o incluso por las manos de las personas para ver si detecta algún tipo de resto de sustancia. Pero básicamente eso se estandariza también, ¿no? Porque hasta entonces había bastante libertad en cómo los aeropuertos y cómo las autoridades nacionales de cada país podían más o menos hacer esa gestión de seguridad, ¿no? Sí, Miquel, es correcto. Y me trae a la memoria que anteriormente del 11 de septiembre prácticamente en todo el mundo, porque es por uso y costumbre se van haciendo las leyes y los procesos y la cultura, prácticamente en todo el mundo las tripulaciones de vuelo, tanto de vuelo de cabina de pilotos como de cabina de pasajeros, pasaban por una puerta especial, ya sea para entrar al aeropuerto o para salir después de su vuelo. Ahora no, ahora todas las tripulaciones tendrán que seguir el mismo proceso de cualquier pasajero o cualquier persona que entre o salga de una zona estéril del aeropuerto de la parte del lado tierra. Eso mejoró mucho, eso se ha modificado. Insisto, algunas tripulaciones se molestaban porque estaban acostumbrados a pasar como en su casa. Se acabó esa canonjía, se acabó ese proceso. Ahora todo el mundo tiene que ser revisado, lo cual debió haber sido desde un inicio. Pero bueno, volvemos a los estilos y a la cultura de seguridad. Aquello, decíamos, cambió fundamentalmente la aviación con un coste muy importante, ¿no? Porque, digamos, todos esos cambios han requerido que la industria, pues seguramente invierta en equipos que antes no necesitaba, ¿no? Y eso también ha desarrollado una industria espectacular de empresas que se dedican a dar ese tipo de servicios, ¿no? Hay quien dice o quien critica en ocasiones, Víctor Manuel, que tal vez esa reacción, tú lo decías, ¿no? Esas decisiones reactivas, pues tal vez se pasaron de un extremo a otro y que hoy en día pues quizá van más allá de lo que sería razonable, pero es cierto que al final asegurar que el transporte aéreo, valga la redundancia, sea seguro y no haya este tipo de incidentes es fundamental para la industria, ¿no? Porque ya vimos lo que pasó después del 11S, la gente dejó de volar, ¿no? Sí, pero volviendo a tu pregunta original, el tema de los costos o de la inversión en equipos que son sumamente caros, que son sofisticados, que son de alta tecnología y que cada año tienen alguna cosa nueva, y esos son muy, muy caros, todos los equipos. Pero también la gran cantidad de gente que tiene que entrenarse y capacitarse en temas del screening o de verificar qué es lo que tiene tanto la maleta o las maletas de mano y de compartimento de equipaje de carga, como las personas físicamente. Y es todo un tema porque ahí intervienen las personas, el tipo de cultura, la educación, aquellas personas que utilizan algún gorro que no quieren quitárselo o alguna vestimenta. Ahora tenemos que llegar a los aeropuertos con 3 horas antes, que también afectó a todos los pasajeros. Tenemos que llegar con 3 horas de antelación porque las colas para los arcos de revisión son largas y hay que quitarse los zapatos, a veces los calcetines. Es todo un tema, pero bueno, poco a poco nos estamos acostumbrando, pero ya son 20 años de tremendo aprendizaje que hemos tenido todos. Y los pasajeros, pues nos tenemos que aguantar y tenemos que seguir las reglamentaciones
del anexo 14 de la UASI, aunque no nos guste. Estaba pensando, Víctor Manuel, que de hecho en estos 20 años el tipo de incidentes como el del 11 de septiembre se ha reducido prácticamente al cero, ¿no? Al menos en Occidente no hemos visto secuestros de aviones con un resultado como este, afortunadamente. Sí me viene a la memoria, y aquí, insisto, hablo de memoria, me puedo estar equivocando, creo que fue allá por 2010 aproximadamente, un atentado fallido, ¿no? En un avión en Detroit, creo, con un terrorista que llevaba explosivos escondidos en su ropa interior, que aquello puso un poco en alerta a las autoridades de nuevo sobre si los terroristas habían encontrado nuevas formas de colocar sustancias peligrosas a bordo. Me imagino que todas estas cosas se van estudiando, cualquier incidente, y es un mundo que está en constante actualización porque se trata de ir por delante de, digamos, la ley siempre se dice que va por detrás del ladrón, ¿no? Que en este caso es al revés, ¿no? Hay que intentar ir por delante de quien quiera cometer un acto terrorista, ¿no? Sí, este es un tema que, lo que está diciendo es un tema muy particular que también tiene un costo. El entrenamiento, la capacitación de los instructores, ya no hablo del personal operativo que está en línea y en los arcos de inspección, sino las personas que instruyen a estas personas para poder leer, por ejemplo, el lenguaje corporal, Miquel, el lenguaje facial que entra dentro del lenguaje corporal, la vista, la visión, dónde va dirigida la vista. Ellos son con ese entrenamiento muy, muy diestros para poder detectar que esta persona tiene algo. A lo mejor no es forzosamente un arma o un explosivo, pero tiene algo. Y eso en los aeropuertos los vemos todos los días. A mí me tocó, como ejemplo rápido, volar de una ciudad de Panamá hacia México con un buen compañero, experto en NAVSEC, en seguridad de la aviación civil, y la gente de inspección lo paró y lo investigó. Veníamos juntos, a mí no. Ya después que él se identificó, pues nos agarró de broma y todo, y yo les dije, oigan, felicidades porque están haciendo tu trabajo. Entonces sí, Miquel, es todo un tema que requiere de entrenamiento, de capacitación, de buenas escuelas que puedan entrenar exactamente lo que se requiere para la seguridad de los pasajeros, que finalmente la aviación vive de los pasajeros. Y ahí me imagino que es importante intercambiar aprendizajes, ¿no? Los países, me imagino, Víctor Manuel, tú como especialista en estos temas, me imagino que participáis en foros donde se va actualizando todo esto, ¿no? Donde se van comentando un poco pues situaciones que se hayan podido dar en determinados aeropuertos. No sé, ¿cómo te mantienes al día de algo que evoluciona tan rápido? Sí, muchísimo. Tú lo dijiste. Si uno quiere estar al día, hay muchas fuentes de capacitación y entrenamiento. Ahora, por la pandemia, en línea hay docenas, iba a decir centenas, pero docenas de webinars, todos dirigidos a safety o a security o cualquier otro tema correlacionado con la seguridad de la aviación civil. La gran mayoría son gratuitos. Nosotros hacemos muchos webinars al respecto, pero hay muchos donde sí, efectivamente, la idea es intercambiar información y experiencias. El anexo 14, que es un anexo muy delgadito que tiene cerca de 25, 26 hojas, el original, se ha convertido en un documento anexo, voy a repetir, anexo al anexo 14 de la OASI, que es un documento muy, muy grueso y que tiene distribución restringida precisamente por eso, porque hay muchas cosas que los terroristas pueden utilizar a su favor y en contra de nosotros. Y ese es todo un tema, pero sí, en respuesta a tu pregunta, hay mucha retroalimentación entre los que nos dedicamos a la seguridad o al security o al safety. Víctor Manuel, el tema de los secuestros fue un problema para la aviación no solo en los 90, especialmente en las décadas anteriores, en los 70, en los 80. Ahora, afortunadamente, ya no estamos viendo casos como aquellos, y desde luego no con esa frecuencia y no en esas zonas geográficas. Digamos que antes la aviación era vulnerable en todo el mundo y aquello fue afortunadamente cambiando. Así que te pregunto, en la actualidad, ¿cuál dirías que es el mayor riesgo en términos de security que enfrenta la aviación? No sé si, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con
sustancias, guerra bacteriológica, ahora que hemos visto lo que ha ocurrido con el COVID-19, si van por ahí los tiros. A raíz del coronavirus o de la cepa o del virus, ha habido mucha investigación al respecto, pero también, Miquel, y aquí es importante resaltarlo, las consecuencias del confinamiento. Cada vez estamos viendo en las cabinas de los aviones comerciales en el mundo, y estoy hablando de ayer, de antier, de hace una semana, de hace 2 meses, o sea, muy frecuente, muchísima violencia en las cabinas de pasajeros. Desde luego. Muchísima. La gente está muy irritada, muy fastidiada, muy exageradamente agresiva. En los aeropuertos también, ahí en internet vemos gente sumamente violenta, y ese es parte del security, ese es parte del reto que tenemos producto de la pandemia, que la gente está muy irritada. Pero volviendo al punto, ese es parte de lo que tenemos que trabajar y entrenarnos y capacitarnos para poder reducir o minimizar esos eventos. Nunca los vamos a eliminar al cero, pero sí minimizar. Es de hecho un tema, el de los pasajeros conflictivos, que tratamos en Aerovía en el capítulo 47, lo menciono aquí por si a alguien le apetece volver a escucharlo, porque es un tema que efectivamente preocupa mucho a las tripulaciones, a las compañías aéreas. Hemos visto durante todo el verano más casos, lamentablemente, de este tipo de situaciones a bordo. En algunos casos, creo recordar, Víctor Manuel, por ejemplo, la tripulación respondió, creo que fue en un vuelo de Southwest, y perdón si me equivoco porque lo estoy diciendo de memoria, donde básicamente ataron al pasajero conflictivo pues con cinta aislante al asiento para evitar problemas. Efectivamente, esto es una tendencia que hemos estado viendo este año, a medida que la aviación ha vuelto un poco a retomar el pulso, y es un tema que es evidente, ¿no? Tiene mucha relación con lo de security. ¿Cuál es la solución a eso, Víctor Manuel? ¿Es entrenar mejor a las tripulaciones para poder hacer frente a este tipo de situaciones si se acaban convirtiendo en un elemento habitual dentro de esta nueva normalidad de la aviación? Es correctísimo, Miquel, lo que estás mencionando. La solución, otra vez reactiva, infortunadamente, debió haber sido proactiva. Reactiva es entrenar mejores al cuerpo de sobrecargos de tripulantes de cabina de pasajeros, hombres o mujeres. Entrenarlos mucho mejor. Yo lo he dicho en algunas conferencias, que le bajen una rayita al glamour y le suban esa rayita a otras cosas, otros temas. No queremos que sean boxeadores, ni luchadores, ni golpeadores, ni policías, pero sí que sepan, lo que estás diciendo es interesantísimo, que sepan enfrentar o afrontar un tema de alta violencia en la cabina, Miquel, cuando el avión va a 40, 42 mil pies de altura y tendrá que aterrizar, como ha sucedido de emergencia en un aeropuerto alterno, para bajar y meter a la cárcel a ese pasajero disruptivo. Sí. Se tienen que entrenar a sobrecargos, sobre todo las chicas y también a los hombres sobrecargos, en otros temas que no están acostumbrados a hacerlo. Este es un tema, un reto para todas las escuelas e instituciones que capacitan a tripulantes de cabina. Es sin duda un tema francamente interesante que evidentemente no podíamos dejar de analizar en este capítulo especial por el 20º aniversario del 11S. Lo hemos hecho con Víctor Manuel del Castillo, que es especialista en SMS y factores humanos, coordina todos los temas de seguridad y el diplomado ejecutivo en seguridad de la aviación en la Escuela IT Aérea. Víctor Manuel, ha sido un enorme placer, muchísimas gracias por compartir con nosotros tu expertise y seguimos en contacto, que vaya todo muy bien, un saludo. Muchísimas gracias, Miquel, hasta luego. Llega este especial dedicado al 11 de septiembre de 2001, un capítulo sin duda extenso, la ocasión lo merecía, en el que hemos abordado los aspectos más importantes de esta tragedia y su enorme impacto en el sector de la aviación. Dejen que antes de terminar dé las gracias a quienes nos han ayudado a construir este monográfico, a nuestros entrevistados por supuesto, y también a Esteba Sala, que nos ha prestado su voz para el doblaje de algunas de las intervenciones del capítulo, así como a Daniel Martínez Garbuno, a Isaac Alexander y a la Escuela IT Aérea, por habernos echado un cable con algunas de las gestiones para dar con los protagonistas de este capítulo especial, cuya preparación, les confieso, no ha sido rápida, no ha sido fácil, tampoco agradable, pero sí, sin duda, ha sido francamente emocionante.
así es como llegamos al final de este capítulo en Aerovía, el primero de la 2021-2022, una temporada en la que nos esperan nuevos contenidos, protagonistas y sorpresas. La próxima semana, por supuesto, volvemos con más y ya con el formato habitual. Mientras tanto, no olviden que pueden encontrarnos en cualquier momento en hispaviación.es, en www.aerovia.net, así como en facebook.com/aeroviapodcast, en los perfiles en las redes sociales de Hispaviación y también en Twitter, en nuestro perfil Aerovia Podcast, donde, por cierto, durante todo el verano hemos seguido incorporando a nuevos miembros de esta comunidad de seguidores de Aerovía, que nos encanta ver cómo sigue creciendo semana a semana. Recuerden que también se pueden suscribir, si no lo han hecho ya, en cualquiera de las plataformas en las que se puede escuchar y seguir Aerovía, como Spotify, iVoox o iTunes, donde sus comentarios y valoraciones nos resultan siempre de gran ayuda. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.